Bienvenidos a Di Loreto Horror. Descubrí una puerta oculta en el sótano y creo que cometí un grave error. Mi esposa y yo hemos vivido en nuestra casa por alrededor de 5 años, y en ese tiempo solo hemos ido al sótano un puñado de veces. Nuestra casa es una casa victoriana antigua con terraza, así que el sótano es viejo y húmedo. Cuando nos mudamos, en un comienzo, mantuvimos vino y otras cosas ahí, porque a mi esposa le gustaba la idea de poder decirle a las personas que teníamos un sótano de vinos, pero se volvió molesto ir abajo cada vez y acabamos prefiriendo el espacio de bodega. Hace unas semanas, decidimos que lo íbamos a renovar, quizá convertirlo en un mini gimnasio. Un fin de semana, bajamos y empezamos a limpiarlo. El sótano tenía piso de madera, pero las paredes estaban cubiertas con un detestable papel tapiz amarillo de flores. Se veía excesivamente anticuado y asumí que debieron haberlo colocado hace décadas. Así que empezamos a quitar el papel tapiz, y fue entonces cuando encontramos la puerta. Una puerta de madera estaba oculta detrás del papel tapiz. La perilla había sido removida, dejándola plana. Estábamos confundidos por cómo no la habíamos notado antes, cómo se había combinado también con el resto de la pared. Pero, para ese punto, estábamos en particular emocionados por haber descubierto una puerta secreta, y mayormente dejamos su rareza de lado. Todas las casas en nuestra calle tienen sótanos, no era extraño asumir que pudo haber sido una vieja entrada que conducía al sótano de la casa vecina. Decidimos que les diríamos a nuestros vecinos sobre la puerta mañana por la mañana, y sugeriríamos taparla. No me sentiría cómodo teniendo ese punto de acceso hacia nuestra casa. Mi esposa trató de ver por el círculo pequeño de la puerta en donde la perilla o manija había sido retirada, pero estaba totalmente negro ahí. Sintiéndonos entrometidos, usamos la linterna de su teléfono para espiar por el agujero. Mi esposa miró primero y luego se mantuvo quieta. «Esto no conduce al sótano de la siguiente casa», dijo lentamente. Fruncí el ceño y le pedí el teléfono para ver por mí mismo. En lugar del sótano, había escalones conduciendo hacia abajo. Como no pude ver más con la luz del teléfono, traje mi linterna grande y abrí la puerta. Vimos bajo las escaleras con la linterna. No eran muy largas y al final de los escalones había otra puerta. Esta se veía realmente antigua. Tablones de madera adheridos entre sí con columnas de metal. Incluso tenía una de esas manijas de timbre. Mi esposa propuso que le consultáramos a nuestro vecino sobre esto antes de bajar y salir, pero yo sentía demasiada curiosidad al respecto. Tomé la linterna y bajé. Probé la manija y estaba un poco rígida, pero me tomó por sorpresa que la puerta se abriera. Iluminé adentro con la linterna. Era un cuarto de concreto similar a nuestro sótano, pero más pequeño, y esta era la única entrada o salida que podía ver. Meneé la linterna por el cuarto y casi doy un salto por la impresión. Había un hombre parado al final de la pared, viendo hacia ella. Estaba inmóvil, por completo, y vestía un traje y sombrero negros. El hombre permanecía tan quieto que comencé a pensar que era algún maniquí, hasta que levantó su pie pausadamente. Me quedé congelado con mi linterna entrenada en él. Solo alcanzaba a iluminar su cuerpo, pero el resto de la habitación permanecía en oscuridad total. Mantuvo su pie en el aire, antes de empezar a desplazarlo un paso hacia atrás. Sus movimientos fueron antinaturales y torpes, como alguien que no entendía del todo cómo es que se camina. Permaneció así por un momento, aún quieto, con un pie echado hacia atrás. Luego levantó su otro pie de la misma forma incómoda. Esta vez, cuando completó el paso en reversa, su pie se estrelló contra el suelo. El sonido me sacudió de mi letargo y salté hacia atrás. Tan pronto como me moví, fue como si gatillase algo, y él corrió abruptamente. Se desplazaba al revés en mi dirección con sus piernas disparándose hacia atrás torpemente. Al escribir esto, suena un tanto gracioso, pero en ese momento fue totalmente aterrador. Nunca he visto a alguien moverse de esa manera. Por reflejo, le lancé la linterna, quizá pensé que podría noquearlo o herirlo, aunque realmente no estoy seguro, y volví a las escaleras, tirando la puerta detrás de mí y corriendo hasta el sótano, también tirando la segunda y última puerta. Titubeé frente a la entrada del sótano, haciendo una barricada con mi brazo, tratando de controlar mi respiración y entender lo que había presenciado. Escuché el sonido de la puerta subterránea siendo empujada, abierta y luego lo que sonó como algo que se arrastraba por el piso. Creía haber escuchado una especie de siseo, momento en el cual salí huyendo de la casa y gritando el nombre de mi esposa.
Ella estaba en el pórtico hablando con el vecino. La agarré y la jalé hasta el otro lado de la acera, gritándole a mi vecino que se alejara de la casa. Sin explicarles lo que había visto, saqué mi teléfono y llamé a la policía. Todos estábamos esperando en la oscuridad, mi vecino con su bata y pantuflas, viendo la casa. Luego de unos momentos, vi que las luces que habíamos dejado encendidas en nuestra cocina se apagaron. Lo único que recuerdo es haber sostenido la mano de mi esposa firmemente, observando a través de nuestras ventanas oscuras y esperando a que la policía llegase. No encontraron a nadie en la casa, pero la puerta del sótano estaba abierta al igual que nuestra puerta trasera. Habían revisado el jardín, pero no había nadie, ni ninguna huella visible o signos de que alguien hubiera estado ahí. Trajeron un equipo forense para revisar el cuarto escondido. Mi vecino dijo que no tenía conocimiento alguno de cuartos como ese. Yo no quería volver a bajar ahí, así que nos enseñaron fotos de las paredes dentro del cuarto. El concreto estaba tallado con símbolos y habían encontrado sangre de cientos de años de edad. Enviaron los símbolos al departamento de historia de nuestra universidad local, pero nadie supo lo que significaban. Sellaron la habitación y nunca hemos vuelto al sótano de nuevo. Creo que cometí un grave error al abrir la puerta ese día, al entrar a ese cuarto. Creo que liberé algo que alguien había encerrado por una razón, y no creo que lo que vi tenga buenas intenciones. Ante todo, no harás daño. Como doctores, no podemos ayudar a los pacientes que no se quieren ayudar a sí mismos. Como fue el caso de mi paciente, Macy Leland. Ella tenía una enfermedad conocida como fibrilación auricular, lo cual significaba que los ritmos de su corazón eran irregulares en el sentido de que inducían coágulos de sangre. De no ser tratada, ella podría sufrir un infarto en cualquier segundo. Fue por eso que le había prescrito warfarina, un diluyente de la sangre que la hace menos propensa a coágulos. El problema era que Macy Leland era lo que nos referimos como un paciente infractor. No importa qué maravilla de medicamento le prescribas, no lo tomará de forma regular. Ella no quería admitirlo, pero el todopoderoso INR contaba otra historia. Su esposo, un hombre gorila, la trajo a la cita murmurando algo acerca de su tiempo desperdiciado. Bueno, Doc, dígale a la perrilla lo que le sucede. Ladró una risa, con su agarre firmemente sobre el hombro de ella. Macy Leland no dijo nada ante el regodeo silente de su esposo sobre cómo podía arreglárselas para herirla sin ningún morete. Doña Leland, como su doctora, estoy preocupada. Su análisis de sangre no han mostrado ninguna mejoría. Si la warfarina no funciona, tendremos que considerar otras alternativas más costosas. ¿Quién va a pagar por eso?, demandó su esposo. Macy, perra estúpida. ¿Ya no me has costado suficiente dinero? ¿Recuerda lo que discutimos la última vez, doña Leland? Los pálidos labios de Macy Leland se afinaron. Por supuesto. Me acusó de no estar tomando mi medicamento. Acusar es una palabra fuerte. No estoy senil, dijo, y su esposo se mozó. Sé que también se supone que mi medicamento debe funcionar. Se lo aseguro, nunca me salto ninguna dosis. Soy una mujer muy paciente, doctora. Sé que toma tiempo para alcanzar un efecto pleno. Sí, pero con la warfarina, estamos hablando de 2 a 4 semanas, máximo. Hemos estado incrementando su dosis de warfarina por meses, pero sus análisis no han mostrado la menor mejoría. De hecho, nunca he visto a un adulto que tome esta cantidad de warfarina sin desangrarse tarde o temprano. Pero si regresamos a su INR, es como si nunca hubiera tomado una sola pastilla para empezar. Los labios de Macy Leland prácticamente perdieron su dimensión. No me preocuparía por eso, doctora. Como dije, soy una mujer muy paciente. Suspiré. Ningún doctor en el mundo puede ayudar a una paciente que no se quiere ayudar a sí misma. En ese caso, vamos a tratar de aumentar la dosis de nuevo. Si su INR no muestra ninguna mejoría en 2 semanas, vamos a discutir alternativas, ¿está bien? Ella accedió. Maldita sea, Macy, gruñó su esposo. Tu corazón de mierda me va a dejar seco algún día. A medida que se retiraban, el esposo de Macy Leland se giró hacia mí. Doc, esas vitaminas que hizo que Macy me consiguiera. Más le vale asegurarse de que sean pagadas por mi seguro esta vez. Me encontré con la mirada petrificada de Macy Leland. Maldición. Era una mujer muy paciente, sin duda. Por supuesto, dije finalmente. Me aseguraré de ello. Como doctores, no podemos ayudar a los pacientes que no se quieren ayudar a sí mismos. Es por eso que haremos lo que sea para ayudar a quienes están dispuestos.
No es tu rivalidad fraternal promedio. Creo que cuando tienes un gemelo, escuchas mucho acerca de esta supuesta telepatía entre gemelos. Pero no porque en realidad suceda, sino porque todos preguntan si sucede. Bueno, no creo que fuera así. A pesar de todas las veces que fuimos fastidiadas por otros niños preguntándose si sabíamos los pensamientos de la otra, en realidad nunca podíamos. Mi nombre es así, y mi hermana gemela se llama Willow. Por no querer ser parte de la tendencia de rimar nuestros nombres, o nombres con la misma letra, nuestros padres decidieron que íbamos a ser árboles. En definitiva, no eran los peores nombres con los que pudimos haber terminado. He escuchado rumores de que nuestra abuela sugirió nombrarnos Beverly y Bailey. Creo que me hubiera muerto de la vergüenza si tuviera que lidiar con mi familia llamándome Beth todo el tiempo. Es solo que parece un nombre de mamá, ¿sabes? En fin, eso no viene al caso. Willow y yo siempre fuimos un tanto competitivas entre las dos, aunque siempre se veía como que yo estaba del lado del perdedor. De hecho, ni siquiera era que yo era competitiva con ella, era que no tenía permitido ser buena en algo a menos que ella también lo fuera. Ella tenía que ser mejor. Quería toda la atención. Yo jugaba fútbol. Ella lo jugaba mejor. Yo tenía calificaciones excelentes. Ella tomaba mi trabajo o lo copiaba, y lo hacía pasar como el suyo. No había manera de estar adelante de ella. Claro, sabía que yo era más inteligente que ella, pero que estuviéramos en la misma clase no ayudó. Que ella fuera la favorita de todos tampoco ayudó. No estaba celosa, no exactamente, pero me sentía decepcionada de mí misma con frecuencia. Puede ser que lucíamos idénticas, pero todos podían discernir la diferencia. Ser mejor en todo hizo que Willow destacara a mi lado. Cuando teníamos 16, las cosas cambiaron por un breve tiempo. Fuimos a una fiesta, y esa noche creo que me di cuenta de que mi hermana era verdaderamente maligna. Más que una rivalidad fraternal, ella tenía que odiarme. No ha pasado mucho como para que me sienta totalmente cómoda hablando de la situación, pero haré lo que pueda. Íbamos a ir a la fiesta juntas, el tipo de fiesta a la que te tenías que escabullir por una ventana mientras tus padres dormían. Para variar, mi hermana quería que la opacara. Me ayudó a vestirme y me puso mi maquillaje. Me hizo verme hermosa, mientras que ella se vistió de forma casual. Es como si hubiéramos cambiado roles en el espejo. Creo que eso era lo que quería. Nos escabullimos justo después de las 11. El carro de un amigo de ella estaba esperando por la calle para llevarnos a la fiesta a unas cuadras de distancia. Cuando llegamos, el ex de Willow no dejaba de fastidiarnos. Nos acechó alrededor de la fiesta, y cuando Willow me dejó para ir a hablar con otras personas, él estaba convencido, de pronto, de que yo era ella. Para este punto, yo ya estaba pasada de tragos, y pensé que sería gracioso seguirle la corriente. Lo besé, y para cuando terminamos en una habitación a solas, me di cuenta de que había cometido un error. Traté de decirle que yo no era ella, pero él me dijo que ya no le importaba, que me viera como ella era suficiente. Las cosas se fueron cuesta abajo desde ahí, y cuando vi a Willow asomar su cabeza en la habitación, pensé que había venido a salvarme. Pero no lo hizo. Observó cómo ocurría todo, y se marchó antes de que él me abandonara ahí, destrozada. Me jodió. No sabía a quién decírselo. Mi hermana lo había visto todo, y nunca le dijo a nadie, así que yo hice lo mismo. Lo mantuve en silencio, y empecé a escribir mis sentimientos en un diario. Me torné más y más deprimida. Llegó al punto en el cual mis padres en verdad estaban preocupados, y me llevaron a un terapeuta. Aunque no estaba lista para discutir lo que había pasado, el terapeuta pareció ayudarme de alguna forma, me dio una persona imparcial con la cual podía hablar. De hecho, que mis padres estuvieran tan preocupados por mí me hizo recibir más atención que Willow. No duró mucho. Dentro de un mes, las cosas empeoraron. Willow decidió que si yo podía estar deprimida, entonces ella también. Me robó mi diario y le dijo a nuestros padres que era de ella. Entraron en pánico. No podían tener a su hija favorita convirtiéndose en la cosa patética en la que yo me había convertido. Se robó mi tragedia, habló abiertamente de lo que su ex le había hecho a ella. No me atrevía a decirle la verdad a nadie, no estaba lista para admitir lo que él me había hecho. Pero ella no se contuvo, y las cosas solo siguieron agravándose. Ella había empezado a mentir acerca de mí, le dijo a todos que yo había visto lo que le sucedió y no hice nada por buscar ayuda. El mundo entero estaba en mi contra, y mis padres me retiraron de terapia. Decidieron que mi tristeza era, en realidad, culpa por no haber ayudado a mi hermana, y que no me merecía sentirme mejor. La vida se convirtió en un infierno. No había escapatoria.
Conseguí un diario nuevo, me hundí aún más en mis sentimientos, comencé a autoflagelarme solo para que pudiera sentir algo que no fuera tristeza. A nadie le importó en lo absoluto. Aunque había vivido ante la sombra de mi hermana toda mi vida, esto era peor. Era marginada. No había nada que no se pudiera utilizar en mi contra de alguna forma. Sentirme mal no estaba bien, ninguno de mis problemas existían, fui etiquetada como una mentirosa que estaba tratando de robarse los problemas de Willow. Descubrieron que me estaba hiriendo. Tuvo que haber sido porque Willow lo hacía también. Todo tenía que ser por ella. Todos creían que yo era la que estaba tratando de robarse su vida, su dolor. No se me permitía ser mi propia persona. Esto se extendió hasta que cumplí 18. El año escolar ya casi había terminado, al igual que todo lo demás. Me podría mudar y sería libre finalmente, pero no sabía cómo lidiar con el pasado, necesitaba hacer algo para que ya no fuera perseguida por ello. Solo pude pensar en una alternativa. Planifiqué por semanas cómo lo haría. Me tomó un tiempo para canalizar el coraje, pero me iba a suicidar. A nadie le importaba mi existencia entera, todos estaban asqueados de lo que Willow los había convencido acerca de mí. Cuando nuestros padres encontraron el cuerpo, también encontraron el diario. El diario con así escrito en la parte frontal. No contenía mucho, solo disculpas y los detalles de un suicidio anticipado. Se veían devastados, pero, al mismo tiempo, aliviados. Su hija bochornosa le había hecho un favor al mundo. Nunca creyeron en todos los problemas que así tenía, nunca comprendieron que su dolor había sido robado y utilizado en contra de ella. Ni nunca lo sabrían. Nunca quise la vida de mi hermana. Quería mi propia vida. Ahora soy la única para vivirla por las dos. Ella me quitó mi vida por rencor, pero no se dio cuenta de cuánto se llevó al robar mi muerte. Mi nombre era Así, pero mi hermana se robó la última parte de mí cuando colapsó en el piso del baño sosteniendo mi diario. Finalmente tengo mi vida de vuelta, todos saben lo que me pasó. Todos saben cuán dura fue mi vida, y vieron el dolor que he atravesado. Ahora todos me llaman Willow. La pequeña diferencia entre un actor y un mentiroso. Este era uno de los pocos días del año en los que Andy estaba en el trabajo. Casualmente, roció agua sobre la base de los escalones de un centro comercial. Hizo su calentamiento y empezó con los ejercicios de respiración teatrales. Actuar profesionalmente no había funcionado para Andy. Se había formado como actor en su colegio, y perpetuó su desarrollo artístico en la universidad hasta que el dinero de sus padres se agotó. Su entrenamiento y talentos no se habían desperdiciado. Andy encontró una nueva forma de vida mucho más lucrativa y con jornadas mucho más cómodas que las de un actor en aprietos. Andy era un artista de accidentes fraudulentos. Una víctima profesional. Había aprendido a canalizar sus habilidades en convencer a jurados de heridas imaginarias. Le tomó un tiempo levantarse de su pobreza. Al principio, Andy traía huesos de bolsillo a restaurantes solo para recibir comidas gratis. Pero no le tomó mucho tiempo producir una agenda impresionante de contactos de doctores que falsificaban registros y abogados que los defendían. El primer éxito de Andy ocurrió cuando descubrió un negocio de helados con una escalera un poco más empinada de lo normal en el estacionamiento. Un estafador promedio habría solicitado una simple demanda por caída. Pero Andy había sido entrenado clásicamente. La inclusión de un bastón y una nota falsificada de un doctor se sumaron al efecto cuando Andy se cayó por esos escalones de concreto. La pincelada brillante fue su abogado, quien se había dado cuenta de que Andy podría demandar al dueño de la tienda no solo por la herida a su persona, sino también por no seguir las regulaciones impuestas por la ley. Eso había sido hace años y Andy aún recibía sus cheques de pagos mensuales. Y a partir de entonces, las escenas en contextos públicos se convirtieron en la insignia de Andy. Había chocado su Toyota contra un poste de luz a propósito, atribuyéndoselo a un acelerador defectuoso. Al jurado se le dijo que Andy nunca volvería a caminar. Pero una vez que el pago fue efectuado, Andy se había curado milagrosamente. Andy había sufrido heridas casi fatales por suplementos dietéticos, equipo de ejercicio y pastillas para la disfunción eréctil. Se había caído de más escalones y había sido golpeado por más carros que cualquier otra persona en todas las ciudades en las que residió. Andy echó un último vistazo por las escaleras del centro comercial, asegurándose de que el camino estuviera despejado y hubiera suficientes testigos debajo. Empezó a caminar enérgicamente hacia la cerámica mojada. Levantó sus pies y se aseguró de torcer su rostro en una máscara de miedo y sorpresa.
Confinándose a una postura que absorbiese el impacto, Andy se tropezó inofensivamente por los escalones y hacia el suelo. Mantuvo su rostro contraído por el dolor y miró de reojo para evaluar la reacción del público. Un hombre ya estaba corriendo hacia el punto de aterrizaje de Andy. «Que alguien lo ayude», gritó el hombre en tanto se arrodillaba a un lado de la posición incómoda de Andy. Andy observó al buen samaritano y experimentó una oleada de familiaridad. Un rostro preocupado detrás del mostrador de aquella tienda de helados. Un testigo consternado en el estrado. Una firma en sus pagos mensuales. Quiso hablar, pero el hombre forzó su mano en la garganta de Andy. Con fuerza admirable, la otra mano del hombre torció la cabeza de Andy en una dirección antinatural. El crujido del hueso y los gritos de Andy fueron acallados por el hombre gritando: «Por favor, que alguien llame al 911. Creo que su cuello está roto». La historia detrás de mis 8 cicatrices. Hay un total de 8 cicatrices en mi cuerpo. 2 cicatrices en mi cara, 3 en mi espalda, 2 en mi pecho y la última cicatriz recorre los nudillos de mi mano derecha. Nunca me he sentido cómodo hablando de cómo obtuve cualquiera de mis cicatrices. Solo ha habido una persona en el mundo a quien decidí contarle sobre mis cicatrices hasta ahora. Esa persona es mi esposa. Ella me lo había preguntado muchas veces mientras éramos novios, pero siempre le dije que le contaría más tarde, cuando me sintiera más cómodo. Sé que la incomodaba, pero no quería ahuyentarla. Hoy fue el día en el que al fin me sentí lo suficientemente valiente. Decidí contarle a mi esposa y luego a todos ustedes, porque siento que contiene una lección importante. Como bien saben, ayer fue día de San Valentín. Traje a casa una carta que escribí para ella con la historia de mis cicatrices y una caja de chocolates en forma de corazón. Ella quiso recoger sus regalos, pero le dije que se reuniera conmigo en la habitación. Me siguió y nos sentamos en la cama. Le entregué la carta primero. Esto es lo que escribí. Hoy es día de San Valentín y quiero hacerte saber que te amo. Me disculpo por haber guardado este secreto tanto tiempo, pero, por favor, no me tengas miedo luego de haberlo leído. Irónicamente, recibí mi primera cicatriz un día de San Valentín. Tenía 7 años y quebré accidentalmente la televisión que mi papá acababa de comprar. Caminó hacia mí y me empezó a gritar. Traté de decirle que fue un accidente, pero se rehusó a escuchar una sola palabra de lo que dije. Aunque no se daba cuenta, estaba sosteniendo un cuchillo de bolsillo en su mano mientras me regañaba. Había cerrado mis ojos cuando empecé a llorar, pero un ardor hizo erupción desde el centro de mi tórax. Abrí los ojos y grité del dolor. Me desmayé y desperté en mi cama. Tenía 3 suturas en mi pecho y mi papá estaba sentado al lado de mi cama. Me sobó un hombro y me dijo que estaba bien. Cuando tenía 11 años, llegué a casa de la escuela y mis padres se encontraban a la mitad de un argumento. Traté de escabullirme, pero sentí algo duro colisionar contra mi espalda al pasar la entrada de la cocina. No pude seguir caminando, solo escuché un jadeo desde la cocina antes de perder el conocimiento. Desperté por la noche. Estaba recostado sobre mi lado derecho y tenía 3 cortes en mi espalda. Mi papá estaba parado en una esquina de la habitación. Me silenció con un dedo sobre su boca y se quedó ahí parado durante horas. Traté de volver a dormir, pero tenía miedo de lo que mi papá me podría hacer. Entre mis 11 y 13 años, desarrollé una inhabilidad para dormir. Siempre que despertaba por la noche, descubría a mi papá en una esquina de mi cuarto, observándome. Temía por mi vida, así que intentaba lo que fuera para mantenerme despierto. Odiaba a mi papá y deseaba que me dejara en paz. El siguiente par de meses evadí a mi papá tanto como pude. Hice un muy buen trabajo hasta que cumplí 14 años. Pero un viernes, cuando me bajé del bus y caminé hacia la casa, vi a mi papá en nuestro jardín frontal. Quise esquivarlo, pero saltó frente a mí. Con una voz ronca, dijo: «No entres aquí, solo vete. Ya no tenemos tiempo para seguir lidiando contigo». Mi papá me empujó hacia el suelo porque lo traté de ignorar. Me lanzó unos billetes a la cara y entró a la casa. Honestamente, no sabía qué hacer. Mi cabeza estaba sangrando y no quería ir a ningún otro lado. Corrí de vuelta a la casa y me metí al cobertizo en nuestro jardín. Me quedé ahí por 2 días. No salí, a excepción de un par de veces en las que corrí a tomar agua desde la manguera. Un domingo, me desesperé. Tenía hambre y quería volver a mi casa, dormir en mi habitación. No me importó si mi papá me iba a golpear de nuevo. Fue mi papá quien me recibió en la puerta y apuntó a mi habitación. Subí las gradas y me metí bajo mis sábanas. Un par de horas después, mi papá entró a mi habitación con un plato de comida.
Devoré cada pedazo de comida y dejé el plato en la mesa de cama. Pensé en leer un libro, pero no tenía las fuerzas para levantarme. Por poco más de una hora, me imaginé estando en una familia mucho mejor. Una familia en la que todos se amaban entre sí y los papás no se la llevaban discutiendo en cada momento. Eso era lo único que añoraba, pero incluso a una edad tan temprana sabía que ya no podría suceder. No sé cuándo me quedé dormido, pero me desperté gritando del dolor. Mi pecho se sentía como si estuviera en llamas. Me quise levantar, pero algo me empujó desde mi estómago y me mantuvo en posición. Se me volvió difícil respirar y empecé a forcejear con más vehemencia hasta que fui golpeado en un costado de la cara y el mundo se apagó. Recuperé la consciencia y todo seguía oscuro. Vi hacia la derecha y a la izquierda, pero no vi a nadie. Me rodé boca arriba y vi a mi papá cerca del marco de la puerta. Tenía un cuchillo en sus manos y mantenía sus ojos fijados en mí. Grité por auxilio, pero mi papá arremetió contra mí y puso sus manos en mi boca. Me tranquilicé y me le quedé viendo. Cuando quitó su mano de mi boca, permanecí en silencio. Aún tenía el cuchillo en su mano y lo último que quería hacer era enojarlo de nuevo. Ahora sabes por qué tengo 7 cicatrices. La octava llegó el día de mi graduación. Ni mi mamá ni mi papá se presentaron. Pero no estaba triste, no me importaba. Simplemente estaba feliz de que me iría a vivir en la universidad en unos meses. Fue un gran día para mí. Después de la graduación, salí con un par de amigos y fuimos a una fiesta. La primera fiesta a la que asistí y la primera vez que bebí alcohol. No bebí mucho, pero aún así me sentí más feliz que en cualquier otro momento de mi vida. La diversión se detuvo cuando llegué a casa. Lo primero que noté fue la sangre a lo largo de nuestro sofá blanco en la sala de estar. Lo siguiente que recuerdo es ver a mi papá recostado boca abajo junto al sofá. Me acerqué a él y vi sangre recubriendo su pecho y estómago. Lo giré y vi que le habían disparado 3 veces. Estaba a punto de acostarlo de nuevo, cuando vi que abrió sus ojos y sus labios se empezaron a mover. A pesar del trauma en su cuerpo, se las arregló para tener la conversación más larga que había tenido conmigo, tras la cual respiró su último aliento y no volvió a mover otro músculo. Salvarte, eso fue lo primero que dijo. Que mi madre nunca me quiso, pero que él nos amaba a ambos. Que nos quería mantener juntos. Aunque le había argumentado en cada oportunidad que tuve, me quedé sentado junto a su cuerpo pensando en lo que me había dicho. En por qué pretendía que me había querido, hasta que los recuerdos me embistieron. Mi papá sostenía un cuchillo y me gritaba cuando yo tenía 7, pero no me apuñaló. Mi madre lo atacó mientras él me regañaba, haciéndolo tropezar. Cuando tenía 11, fue ella quien me tiró un plato de vidrio en mi espalda. No fue un accidente, y no sé de qué discutían, pero él se quedó vigilándome esa noche para que mi madre no entrara al cuarto. Se quedó ahí cada noche para que mi madre no intentara nada. Me dijo que a los 14 se había hartado de la riña. No quería dejar a mi madre, la amaba. En verdad lo hacía. Me amaba a mí también, pero no se pudo forzar a dejarla y no podía lidiar con el estrés al que estaba sometido. Esa fue la única vez que me hirió. La noche del día que regresé a casa, mi madre estuvo a punto de matarme. El sonido de las pisadas de mi madre bajando las gradas me sacó de mi cavilación. Me sonrió al verme y caminó hacia mí con la pistola aún en su mano derecha. Antes de que pudiera hacer algo, salté sobre ella y le di un puñetazo en su estúpido rostro por cada cicatriz, por tomar la vida del único padre que se preocupó por mí, por hacerme desconfiar de mi papá y por ser capaz de sonreír a través de todo eso. No sé qué hueso de su cara fue el que rasgó la piel de mis nudillos, pero sé que esa es la única cicatriz que aprecio. Cuando los oficiales de policía llegaron, me hicieron pregunta tras pregunta. Contesté a todas con honestidad. No se presentaron cargos, fue en defensa propia. Esta es la historia detrás de mis 8 cicatrices. Quiero que me prometas algo. Que me amarás de la misma manera en la que siempre lo has hecho. Por favor, no pienses que soy una mala persona. Por siempre tu Valentín, Jayón. Mi esposa me miró con ojos cargados de ternura, y supe que no había cometido un error al contárselo. Mi intención al compartir esta historia con ustedes, es que a veces tendemos a olvidar quién está de nuestro lado y quién nos desea mal. Por favor, piensa detenidamente sobre quién merece tu confianza. Para mi 9º cumpleaños, me dieron los mejores walkie-talkies de todos. Mi 9º cumpleaños fue el mejor. Me dieron un juego de Transformers con figuras de acción de Bumblebee y Megatron, un pastel de Optimus Prime super genial que mi mamá preparó, y un par de walkie-talkies antiguos que mi papá tuvo cuando estaba pequeño.
A veces, hijo, solía decirme con una palmada en el hombro, los juguetes tradicionales son los mejores. No me creerías si te digo cuánto me divertí con estos cuando tenía tu edad, y ahora quiero que tú también te diviertas de esa manera. No me sentía emocionado al comienzo, pero cambié de opinión muy rápidamente. Papá siempre cargaba uno y yo cargaba el otro, y nos hablábamos como si fuéramos Autobots ejecutando una misión secreta. Bumblebee, aquí Optimus, me decía. Mi papá ya podía hacer una gran voz de Optimus Prime, pero la recepción distorsionada de los walkie-talkies lo hacían sonar incluso mejor. Creo que los Decepticons están planeando un ataque en la cocina, se van a robar toda tu cena. Exhalé un jadeo de miedo pretendido. ¡Ay no! ¿Qué podemos hacer, Optimus? Mi papá se rió por la línea. Amaba mi voz de Bumblebee. Creo que ya comenzaron a robarse los palitos de pescado, esos monstruos. Pero si llegamos rápidamente, creo que podremos interceptar a Starscream con el helado de chocolate. Estaré ahí a la velocidad de la luz, Optimus. Luego dijimos, al mismo tiempo, Autobots, en marcha. Pasó de ser un regalo casual a uno de mis obsequios preferidos de todos. Sacamos horas de diversión de los walkie-talkies. En la casa, en el parque e incluso a la hora de dormir, si alguna vez me sentía asustado por los sonidos raros que se escuchaban en la casa, solo tenía que levantar el walkie-talkie y presionar el botón del costado, y entonces escucharía a mi padre convertido en Optimus Prime, haciéndome sentir a salvo de nuevo. Pero 2 semanas después de mi cumpleaños, algo muy terrible sucedió. Mi padre estaba haciendo que algunos cuartos de la casa fueran a prueba de sonido para que mi madre pudiera practicar tocando su violín, y mientras todos los trabajadores estaban en la casa, el walkie-talkie de mi padre se perdió. Se había esfumado por completo. Lloré por bastante tiempo después de eso, a pesar de que ya era un muchacho. Es solo que me había divertido tanto bromeando con mi papá que me entristecía que no fuéramos a recuperar esa diversión. Me dijo que nos compraría un par nuevo más adelante, pero no me hizo sentir para nada mejor. Otro día, pasó algo más extraño. Me encontraba en mi habitación jugando con los Transformers que mis padres me habían dado para mi cumpleaños, cuando escuché que mi walkie-talkie estaba pitando debajo de mi cama. El tipo de pitido que hace cuando alguien está tratando de hacer contacto. Había guardado el walkie-talkie bajo la cama desde que se perdió el de mi papá, pero solté rápidamente a Bumblebee y Megatron para recogerlo. Pulsé el botón del costado y escuché la voz de una niñita, probablemente de mi edad, que sonaba muy preocupada. Necesito ayuda. Por favor. Ven a ayudarme, dijo. Sonaba como un cachorro herido. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Pregunté, nervioso. En ese momento no me sentía como Bumblebee. Ella siguió haciendo unos sollozos acallados, como si estuviera gravemente herida. Ayer, el monstruo se llevó mi brazo. Se llevó mi pierna la semana pasada cuando traté de escapar. ¿En dónde encontraste mi walkie-talkie? No lo sé. Aquí está muy oscuro y tengo mucho miedo. Quiero a mi mami y a mi papi. Ahora me estaba asustando bastante. ¿En dónde estás? No lo sé. El monstruo me sacó de mi casa y me puso aquí. Usa una máscara blanca y tiene un gran cuchillo. Creo que me moriré si no voy al doctor. Oh no, el walkie-talkie dejó de transmitir. La niña debió de haber quitado su dedo del botón. Eso no se hace. No volví a escuchar a la niña. Me pareció una broma muy tonta y grosera, pero mantuve el walkie-talkie conmigo solo en caso de que volviera a llamar. Me sentía preocupado por ella. Una semana después, el walkie-talkie comenzó a pitar, y presioné el botón del costado con un dedo tembloroso. Bumblebee, aquí Optimus, la voz de mi padre estaba llena de alegría. Adivina quién acaba de encontrar el walkie-talkie. Chillé por la emoción. Mi papá estaba sonriendo de oreja a oreja cuando entró a la habitación, sosteniendo el walkie-talkie orgullosamente y dándole unos toquecitos como para asegurarse de que estuviera en óptimas condiciones. Por supuesto, corrí hacia él y lo abracé. ¿En dónde lo encontraste? Ah, solo estaba tirado en el sótano. Se me debió de haber caído del bolsillo la última vez que estuve ahí. ¡Qué torpe! Entre risas, le di un gran y fuerte abrazo, el cual me correspondió. Tengo un papá tan increíble. Tuve una infancia abusiva y comencé a rezarle a mis juguetes. Mi padre era un hombre duro. Decir que nos aterrorizó a mi madre y a mí es un eufemismo. No era un alcohólico, solo era un hombre enojado y odioso. Estaba en su sangre, en su naturaleza. Apenas tomaba una pequeña infracción para que perdiera el control, gritando y arrojando cosas. Me golpeaba a mi madre, completamente perdido en su locura.
Lucía cierta mirada en sus ojos, un estallido de fuego oscuro, cuando actuaba de esta manera. Llegué a conocer esa mirada demasiado bien, al igual que mi madre. Nos decía que no éramos nada, nos menospreciaba, nos humillaba, nos hacía sentir como que en verdad éramos nada. Cuando era niña, no estaba consciente de muchas cosas. Siempre recordaba tener miedo constantemente. Siempre que él llegaba del trabajo, hacía mi mejor esfuerzo para tornarme invisible hasta la hora de dormir. Cuando me las ingeniaba para estar fuera de su radar, él tendía a dirigir su ira hacia mi madre. Mi madre era una mujer bastante grande, algo que mi padre le recordaba constantemente. Cuando la cena no estaba hecha o cuando la casa no estaba lo suficientemente limpia para sus estándares, él la reprendía. Se refería a ella como una vaca gorda y floja, una buena para nada, una cerda trágicamente patética. La golpeaba haciendo sonidos de animales de granja. Era terrible, pero era lo único que yo conocía. Como dije, mi madre era una mujer grande, pero era un alma tímida. Hablaba en tonos susurrantes, probablemente por los años de abuso, y nunca levantaba su vista del suelo. Estaba avergonzada de su peso, pero la comida era uno de los pocos consuelos que encontraba. A veces, por la mañana, escuchaba desde mi habitación a mi padre gritándole antes de irse a trabajar. Yo salía a la cocina y ella estaba sentada en la mesa del comedor con medio litro de helado, llorando y comiendo. La mayoría del tiempo, ella estaba amoratada. Un recordatorio de mi padre de que él siempre estaba al mando. No sé por qué ella no lo abandonó. No sé por qué nadie tomó la iniciativa y nos ayudó. Me sentía como una prisionera en mi propia vida. Sentía como que algo estaba mal conmigo. No entendía por qué mi padre se enojaba tanto. Recuerdo que, en mi 7º cumpleaños, mi madre me compró un animal de peluche. Bueno, en realidad no era un animal, era un fantasma de felpa. Era más o menos del tamaño de 2 puños y de color negro. Tenía 2 grandes ojos azules y la tela estaba conformada de manera que el fantasma tuviera una cola pequeña en forma de una lágrima retorcida. Se veía como un fantasma de caricatura, pero coloreado con esa extraña tonalidad oscura. Amaba esa cosa. Lo llamé Spooky y se convirtió en mi mejor amigo. Spooky me escuchaba, se acostaba conmigo, me permitía llorar en él si era necesario. Llevaba a Spooky a todos lados, abrazando su cuerpecito blando con mis brazos. Él era mi consuelo contra el ataque violento de la ira de mi padre. Incluso si mi padre me golpeaba, encontraba consuelo sabiendo que Spooky estaría ahí después de eso. Fue mi red de seguridad constante durante una temporada de mi vida bastante confusa. A mi madre nunca le gustaba hablar acerca de mi padre, siempre hacía a un lado el tema si yo lo mencionaba, diciéndome que por favor me comportara de la mejor manera posible. Pero Spooky sí me escuchaba, me ayudaba a encontrarle sentido a la violencia y al enojo. Sus grandes ojos azules me llenaban con amabilidad y compasión, y siempre me ofrecía un abrazo cálido cuando estaba llena de tristeza. Las líneas de la realidad comenzaron a mezclarse en mi mente conforme pasaba más tiempo hablando con Spooky. Dependía de su presencia constante hasta un grado que era preocupante. Durante el tiempo en el que mi padre estaba desempleado y su temperamento estaba fuera de control, me quedaba hecha una bola en mi cama, llorando, escuchando a mi madre tratando de calmar a mi padre. Fue aquí cuando comencé a rezarle a Spooky. Le rogué que me rescatara de la pesadilla en la que vivía. Le recé que me salvara. Cada noche, lo enderezaba sobre mi almohada, con su suave cuerpo oscuro haciendo contraste con las sábanas blancas, y le susurraba mis peticiones desesperadas. Comencé a creer que Spooky estaba vivo. Pensé que podía escucharlo hablarme algunas veces. Un murmullo gentil justo detrás de mi oído. Cuando le rezaba, podía sentir su energía irradiando desde él. Hubo veces en las que pude haber jurado que vi sus grandes ojos azules moverse. En mi cabeza, imaginaba que él me hablaba, y su voz sonaba como un susurro maduro. Esto continuó por 6 meses. Mis rezos nocturnos, mi ritual. Mis padres nunca supieron acerca de ello, pero sentía que si lo sostenía, sería salvada de mi infelicidad. Y algo sí pasó. Nunca olvidaré esa noche. Me desperté por las luces rojas y azules que parpadeaban afuera de mi ventana. Escuché personas en mi casa, una estampida de pasos y voces alarmadas. Mi madre llegó corriendo a mi habitación y me agarró, seguida de los oficiales de policía. Yo estaba desorientada y somnolienta. La explosión de actividad me asustaba. Los oficiales me llevaron de mi cama y, a medida que nos íbamos, me di cuenta de que Spooky se había perdido. Comencé a sollozar, rogándole a la policía que recuperara mi peluche fantasma. Recuerdo la mirada que pasó por sus ojos, una mirada sombría y temerosa. Fuimos dirigidas afuera, en donde mi madre fue interrogada. Su voz era un revoltijo ronco de nervios.
estaba llorando y noté que estaba asustada. No escuché qué era lo que los oficiales le estaban preguntando, pues me había hipnotizado con la ambulancia que se aproximó hasta detenerse enfrente de mi casa. Nadie quería hablar conmigo, era una mezcla de cuerpos y personas correteando. Un flujo constante de paramédicos y oficiales se vertía en mi casa. Estaba perdida en la confusión y las preguntas burbujeaban en mi mente. No fue hasta años después que descubrí lo que pasó. Mi padre había muerto. Mi padre se había sofocado. Encontraron a Spooky atascado a la mitad de su garganta. Mis oraciones habían sido contestadas. Nunca vi a Spooky de nuevo después de esa noche, y nunca hablé con mi madre al respecto tampoco, hasta ayer. Han pasado 20 años. Ahora nos está yendo mucho mejor. Tengo mi propio apartamento, pero insistí en que mi madre se mudara conmigo. Es una mujer rota, los años de abuso han fracturado su mente. Necesita ayuda con muchas cosas, pero aún podemos hablar y encontrar maneras para reír. Es mi madre y siempre estaré con ella hasta que su alma abandone esta tierra. Estaré ahí para cuidar de ella y atender cada una de sus necesidades. Ayer por la noche, después de unos cuantos tragos y algunas partidas de naipes, presioné a mi madre acerca de aquel día. Había estado en mi mente últimamente, una molestia constante que se alzó desde las tinieblas de una mala infancia. Era algo que necesitaba para aclarar mi cabeza. Era un misterio que, con la edad, necesitaba ser escuchado. Mi mamá me miró con ojos ágiles y tomó otro trago vacilante desde su copa antes de contestar. ¿No recuerdas nada de esa noche?, me preguntó. Negué con la cabeza. Sus ojos se ampliaron. ¿No recuerdas lo que pasó? No, mamá, dije, colocando una mano en la de ella. Lo único que recuerdo es despertarme en mi cama por las sirenas de policía. Le dio otro sorbo a su copa y la colocó en la mesa con una mano temblorosa. Hija, comenzó con sus ojos atenuados y enfocados, llegaste a nuestra habitación aquella noche. Le fruncí mi ceño. No tenía idea de lo que estaba hablando. Ella se relamió los labios y envolvió sus manos alrededor de las mías. Hija, me dijiste que nos querías liberar de tu padre. Mi corazón se comenzó a acelerar. Mamá, ¿qué sucedió? El dolor entró en sus ojos. Te subiste en la cama, a mi lado. Al lado de tu padre. Y, le metiste ese fantasma por su garganta mientras yo me sentaba encima de él para mantenerlo quieto. Nunca te había visto así antes. Era como si fueras alguien más. Sabía que te debía detener. Sabía que debía hacer algo. Pero, las lágrimas se derramaron por sus ojos, odiaba a tu padre tanto, que te ayudé a matarlo. Mi visión se nubló y sentí que la bilis subía por mi garganta. La oscuridad reptó desde el rabillo del ojo y mi estómago hizo un crujido. Puse una mano en mi cabeza y me obligué a tomar un respiro. Observé a mi madre con ojos desesperados. No, mamá. Fue Spooky. Le rezaba para que matara a mi papá. Tuvo que haber sido él. Mi mamá ahora estaba llorando abiertamente, y me apretó la mano. No, hija. Fuiste tú. Mi esposa llegó a casa temprano. Mi esposa era la hija única y mimada de padres adinerados que vivían en el área rural de Nueva York. Para ese entonces, habíamos estado casados por 8 meses y las cosas no podían ir mejor. Teníamos una casa propia, trabajos geniales y un par de autos para sellar el sueño americano. Habíamos estado pensando en conseguir un perro, y los planes de hijos tampoco estaban en el futuro distante. Pero las cosas no salieron como lo esperábamos. Una mañana, mi esposa recibió una llamada de la policía informándole que sus padres habían muerto en un accidente vial. Nunca la había visto tan abatida en toda mi vida. Después de la vela y de los funerales, llegaron los crudos trámites legales de los que nadie nunca quiere hablar después de una muerte. Cuando repasamos el testamento, descubrimos que sus padres le habían dejado la hacienda. Una parcela de tierra de 200 acres con una casa de $1.000.000 en el lago. Estábamos sorprendidos, por decir poco. Comenzamos a mudarnos lo más pronto posible. Vendimos nuestra casa vieja y los autos, y aceptamos amablemente todas las pertenencias que sus padres habían querido que tuviéramos. Pero hubo un problema. La casa simplemente se sentía muerta. Era muy grande, pero, de alguna forma, estrecha. Todas las paredes parecían ser más angostas de lo que deberían, y podías gritar desde un extremo de la casa sin poder escucharlo en el otro. Acostumbrarnos nos tomó un tiempo, pero al final le agarramos cariño al viejo mastodonte. O al menos eso fue lo que le dije a mi esposa. Cuando estaba solo en la casa, había algo desconcertante sobre el lugar.
Un rechinido en el piso, un crujido en la ventana, un escalofrío en mi cuello cuando pasaba a un lado de una ventana brillante, sintiéndome como si estuviera siendo observado. Realmente la odiaba. Mi esposa trabajaba hasta tarde cada día de semana. Cuidaba de las personas en un asilo para el arca, y sus turnos se extendían desde las 4 hasta la medianoche. Usualmente, yo disfrutaba ese tiempo a solas. Leía con frecuencia o escribía, y a veces preparaba una gran pipa y me sumergía en una película. Y esta fue una de esas noches. Alisté todo, le di unas caladas a mi pipa, me envolví en una sábana y empecé la película. Fue un viernes y apenas eran las 8 de la noche, así que supuse que unas cuantas cervezas no me caerían mal. Tenía 4 horas y media hasta que mi esposa regresara. Me bebí algunas y llegué a casi la mitad de la película cuando escuché algo en el piso de abajo. Juro que pensé que era la casa jugándome trucos, como lo había hecho tantas veces en el pasado. Traté de ignorarlo. Pero entonces escuché un portazo. Me levanté rápidamente y fui a la planta baja. Mi corazón se paralizó cuando vi el resplandor de la luz de la cocina, que sabía que había dejado apagada. Me acerqué progresivamente a la gran entrada que conducía a la cocina. Podía oír movimiento. Y una sensación sobrecogedora de terror se filtró en mi cuerpo cuando finalmente me asomé por un lado de la pared. Era mi esposa. Jesucristo, mujer. Le grité, medio bromeando. Ella dio un brinco, sobresaltada por mi presencia. ¡Ay, Dios! No me asustes así. Que no te asuste. Ya pensaba que me iba a morir. ¿No se te ocurrió hablarme para saludar o algo? ¿Y por qué estás en casa tan temprano? ¿A Yuri le parece bien? Sí, no hay problema. Le dije que no me sentía bien. ¿Y estás bien? La cuestioné, viendo que se veía perfectamente normal. Tenía una mirada de culpa. Estoy totalmente bien. Es solo que no quería estar ahí, dijo con una risita. Me pareció extraño. Nunca había llegado a casa temprano y no parecía importarle mucho. Pasé mi atención rápidamente a las bolsas de víveres. Le pregunté qué iba a preparar, a lo cual respondió, con emoción: pollo Alfredo. Oh, vaya, muero de ganas. ¿Necesitas ayuda? Se dio la vuelta con un cuchillo en su mano mientras sacaba el pollo. Me sonrió y dijo que no. Lentamente, me apuntó el cuchillo al rostro y declaró, con ojos lujuriosos: esta es tu noche. Te prepararé la cena y quizá después me puedas ayudar con algunas otras cosas. Me sonrió de nuevo, taimadamente. Me mordí el labio y la observé mientras seguía preparando la comida. Le agarré el trasero y le dije que iba a ver el resto de mi película. Subí las escaleras y me recosté en la cama. Una media hora después, mi esposa entró a la habitación. La cena está lista, fue lo único que dijo antes de salir lentamente. Bajé minutos más tarde, encontrándome con la cena desplegada atractivamente. La mesa se veía asombrosa. Por Dios, te luciste. Tengo que tomar una foto para Instagram. Me hurgué los bolsillos y noté que había dejado mi teléfono arriba. Subí rápidamente y no pude encontrarlo por ninguna parte, pero de seguro solo estaba perdido entre las cobijas. Fui al principio de las escaleras y grité: ¿puedes llamar a mi teléfono? Ella rió. No, vas a tener que esforzarte por esa foto de Insta. Anda, mi comida se está enfriando. No hubo respuesta. Seguí buscando por unos 3 minutos hasta que lo escuché vibrar. Lo encontré en el suelo, bajo una de mis camisas. Era mi esposa que se dignó a llamar. Al fin, dije y colgué la llamada mientras me ponía de pie para ir a la planta baja. El teléfono vibró de nuevo. Mi esposa, de nuevo. ¿Qué quieres? Contesté. Disculpa. ¿Qué fue ese al fin? ¿Y por qué estás siendo tan grosero? No querías llamar a mi teléfono. Perdona que no te pueda llamar siempre que se te ocurra. Estoy en el trabajo. Tengo cosas que hacer, aclaró, soltando un escalofrío por mi médula. ¿Qué acabas de decir? Dije que estoy ocupada. Aún me queda 1 hora de trabajo y solo te llamaba para decirte que te extraño, pero tenías que contestar el teléfono como un cretino. Así que estás diciendo que no estás en casa, en la cocina, repliqué. Ahora mi tono era bajo y tembloroso. Ah, jaja. No estoy en la cocina. Buena esa, río. No. Te digo que hay alguien aquí que se ve exactamente como tú. Pensé que habías llegado temprano. Tragué grueso a medida que el entendimiento paralizaba mi cuerpo. Tienes que ponerle llave al dormitorio ahora mismo y encuentra algo que puedas usar como arma, dijo frenéticamente. Voy a llamar a la policía. Cariño, ¿qué mierda está pasando? ¿Quién es? Exigí. El miedo fluía de mi voz. Es mi hermana. Me quedé en el dormitorio hasta que la policía llegó. Resultó que se había asustado y se fue antes de que la policía llegara.
Encontraron arsénico en la comida y una nota con 4 palabras. Esta es mi casa. Mi esposa nunca me contó de su hermana gemela. Al parecer, había estado entrando y saliendo de prisión y hospitales psiquiátricos toda su vida. Su familia la había desheredado y era como si estuviera muerta. Fue así hasta que escuchó del accidente. Ahora todas esas sensaciones extrañas que he estado sintiendo son más válidas. Y no han desaparecido. Baños públicos. Era tarde, justo alrededor de las 8 de la noche. En noviembre, esto significaba que las sombras de la noche ya estaban deglutiendo al mundo. Pero no hacía frío afuera. El viento era gentil y acarreaba el olor del follaje gracias a los varios jardines que tapizaban el terreno del campus. Paseé por las aceras mientras admiraba el clima. Amaba la noche, en especial cuando las estrellas habían salido. Desafortunadamente, no podían ser vistas desde aquí incluso en la más clara de las noches, dado que la universidad estaba ubicada afuera de la ciudad. Una ardilla amistosa se cruzó en mi camino súbitamente, acercándose a solo centímetros de mis pies antes de alzar su mirada hacia mí y chacharearme como si le hubiera hecho una fechoría. No me mostré asustada en lo absoluto, y, con un movimiento repentino, la pisoteé. En lugar de escabullirse, la criatura permaneció plana en el suelo. Sentí que posiblemente podría arrodillarme y recoger a la criatura si hubiese querido. Sin embargo, había estado asistiendo a la universidad por meses y sabía por experiencia que la cosita se iría corriendo ante mi tacto. Continué mi camino. Tenía un destino en mente y ya no me podía atrasar más. Justo al frente, por los bordes exteriores del campus, estaba el único sanitario de mujeres que seguía abierto a esa hora. Por lo general, el campus como tal cierra temprano los viernes, así que tenía suerte de que hubiera al menos uno que no estuviera asegurado, aún más si consideraba que tenía un viaje de 1 hora por delante. Sinceramente, no tenía ganas de detenerme en una estación de gas para un propósito como ese tan tarde durante el día. Al girar por el último edificio, llegué a la estructura solitaria. Miré detrás cuando una brisa captó mi atención. El estacionamiento estaba a unas cuantas yardas de distancia, rodeado por el césped verde y llano de la universidad. Los edificios del campus estaban oscuros, entre las sombras. La mayoría ya no estaba albergando ninguna clase a esa hora. Cuando vi que no había nadie ahí, continué mi camino. La puerta chilló a modo de protesta cuando entré. Había óxido cubriendo las bisagras y descarapelándose ágilmente. El sonido reverberó en la habitación pequeña. Como era normal para los sanitarios, el piso estaba hecho de linóleo, las paredes eran de un blanco genérico y una sola luz amarilla iluminaba los 6 cubículos que estaban alineados contra la pared. Solo había 2 lavados y un solo rollo de toallas sanitarias que estaba colgando encima de un basurero. Caminé a un lado y, como era usual, escogí el cubículo que se encontraba a un lado del cubículo para discapacitados. Siempre me sentía mal cada vez que entraba al cubículo para discapacitados, porque están diseñados para quienes tienen problemas usando los retretes regulares. Cuando era más joven, encontraba gusto en lo espacioso de esos cubículos, pero ahora soy más consciente. A pesar de la creencia popular, los sanitarios de las mujeres no huelen precisamente mejor que los de los hombres. Por diversas razones, para mí siempre han olido peor. En la escuela secundaria, fui retada una vez a entrar a cada uno de los sanitarios de los hombres en la institución. Lo hice, por supuesto, siendo la temeraria que era. Esta vez olía peor. Como si algo hubiese muerto y luego lo hubiesen dejado a que se pudriera en el pequeño basurero suspendido entre uno de los cubículos. Conociendo el tipo de cosas que normalmente tirarían ahí, no sentí la prisa por investigar y me enfoqué en mis asuntos. No fue hasta que terminé, que lo escuché. Un ligero sonido de jadeo, como si alguien con asma estuviera en el cubículo a mi lado. Dado que no escuché que nadie hubiera entrado en los sanitarios, hice lo inmaduro y eché un vistazo. Me incliné y giré mi cabeza hasta que pude ver por debajo de la pared a mi izquierda, lo cual me permitió espiar a los 4 cubículos a mi lado. Al principio, no vi nada. Todos estaban vacíos, así que supuse que el sonido de seguro había provenido del cubículo para discapacitados que estaba a mi lado. Antes de que pudiera girar mi cabeza, noté que un par de piernas se dejaron caer sobre el suelo del cubículo que estaba al final. Fue ahí cuando me di cuenta de que alguien estaba sobre el retrete del primer cubículo. Sus piernas estaban desnudas, lo cual probablemente significaba que su dueña utilizaba un vestido o pantalones cortos. En cuanto a la ausencia de zapatos, no estaba segura. Las personas no caminan por la ciudad simplemente descalzas.
Aliviada de haber encontrado al culpable, suspiré y cerré mis ojos, lista para sentarme derecha si algo mal sucedía. Una cabeza brotó desde el primer cubículo, que obviamente pertenecía a la misma persona de las piernas, pero algo se veía raro en ella. Parecía ser una chica castaña con cabello rebelde y descuidado. Su piel era bastante pálida, como si no hubiese visto la luz del día en mucho tiempo. Las facciones de su rostro eran más prominentes, delgadas y oscurecidas. Se veía un tanto joven como para estar asistiendo a la universidad. Quizá era una estudiante de primer año de secundaria. De cualquier forma, sus mejillas y ojos estaban hundidos anormalmente. Sin embargo, sus ojos parecían ser de un negro puro. Me encontraba a 4 cubículos de distancia, confeccionando todo tipo de juicios acerca de la chica, cuando me di cuenta de que acababa de ser descubierta espiándola. Eso fue un tanto embarazoso, así que me enderecé de inmediato, sonrojándome furiosamente. ¿Me debería disculpar? ¿Las personas hacen eso en los baños públicos? ¿Y qué hay de sus ojos? Hice a un lado la última pregunta, suponiendo que había sido producto de mi imaginación. Solo se veían de esa manera porque estaba tan alejada que no la podía ver apropiadamente. Me paré, lista para salir del cubículo e irme con tal de sacudir mi vergüenza, pero escuché algo más. Algo inusual. Era un sonido de movimiento, como si alguien tratara de deslizarse por debajo de los cubículos. Los cabellos del reverso de mi cuello se me pusieron de punta cuando me di cuenta de lo extraño que la situación se había tornado. ¿Por qué estaba escalando por debajo de los cubículos? ¿Era autista y se había perdido? Eso ciertamente explicaría su apariencia. Quizás se había alejado de su tutor y decidió jugar en el baño de las mujeres. Después de todo, nunca estaba cerrado, ni siquiera durante la madrugada. Decidí que iba a llamar a la policía y reportarla en caso de que fuera una persona desaparecida. Tampoco quería asustarla. La pobre se veía enferma y probablemente estaba famélica. Así que recuperé mi compostura y me incliné, solo para descubrir que la chica me estaba mirando desde un cubículo más cerca. Originalmente, iba a tratar de conseguir su nombre, pero me detuve en seco cuando mis ojos contemplaron su figura. Sus ojos eran negros, no había duda. Tan negros como el carbón. Su piel era pálida y estaba agrietada en varios lugares, como si se hubiera secado y ya no retuviera ni una sola gota de humedad. Su garganta, la cual no había notado antes, tenía lo que parecía ser un corte horizontal con algún tipo de residuo seco y oscurecido a lo largo de los bordes. Sin embargo, no podía discernir el resto de ella, dado que solo su cabeza se estaba asomando por debajo del cubículo. No podía identificar el resto, pero, para este punto, no quería. Esa cosa no era humana. El miedo me sujetó a medida que me senté. Mis nervios se intensificaron y mi respiración comenzó a acelerarse. Había sentido como si mi corazón fuera a saltar desde mi pecho de un golpe. Si trataba de salir corriendo del sanitario, tendría que ser más veloz que esa cosa. Cerré mis ojos en tanto las imágenes de ella saltando encima de mí, y convirtiéndome en jirones, empezó a llenar mi cabeza. ¿Cómo podría esquivarla? No sé cuánto tiempo estuve ahí entrando en pánico, pero sí noté cuando comenzó a moverse de nuevo. Pero esta vez escuché golpes secos, como si estuviera golpeando las paredes gentilmente. El latido de mi corazón se propulsó hasta el cielo mientras trataba de permanecer en calma, contenta de haber terminado con mis asuntos. Por un momento, consideré simplemente correr a un lado de ella. Era mi única oportunidad, dado que no tenía más opciones. Luego me di cuenta de algo. Se había detenido. Comencé a agudizar mis oídos para localizar a la criatura por medio del sonido, pero no escuché nada. Los ruidos de jadeo se habían ido y ya no escuchaba a la cosa moviéndose o golpeando las paredes. ¿En verdad estaba ahí? Sabía que tenía que mirar. Ahora existía la posibilidad de que estuviera parada por la salida. O peor, podría estar afuera de mi cubículo. Tenía que tomar una decisión rápido mientras contemplaba las posibilidades. Finalmente, me ahombré y eché un último vistazo por debajo de los cubículos. La cosa había desaparecido. Así que, habiendo contenido mi aliento inconscientemente, miré de reojo hacia la salida. Nada. Una ola de alivio me bañó justo a tiempo para que un sonido de movimiento a mi derecha captara mi atención. Antes de que pudiera procesar lo que era, giré mi cabeza, temiendo que ella me hubiera estado observando a solo centímetros desde el cubículo que no me había molestado en inspeccionar. Lo que vi fue un par de botas de montaña. Me tomó un momento para procesar esto. Había alguien en el cubículo para discapacitados. ¿Cuándo había llegado ahí? ¿O, a quién le importaba? Había alguien más conmigo. Y aunque no tenía idea de quién era esta persona, a raíz de esa cosa, me sentía en paz sabiendo que ya no estaba sola.
Como era usual, mi sentido de alivio duró poco cuando noté el sonido de jadeo que provenía desde adentro de mi cubículo. Me congelé por un minuto completo antes de que fuera capaz de ver hacia arriba. Ahí estaba. Una explosión de aire fétido me bañó, mucho más fuerte que la peste original. Su rostro se había contorsionado por la ira. Su cabello salvaje se había anudado y estaba volando por encima de su cabeza, en tanto que esos agujeros negros miraban con desprecio a mi alma misma. Su boca se había moldeado en una mueca feroz, partiendo sus labios y revelando sus dientes podridos. Fue entonces, mientras estaba mirando a los ojos de ese monstruo, que llegué a una conclusión. Estaba hambrienta, y me deseaba. Ese pensamiento fue la única motivación que necesité para salir corriendo. Pateé la puerta con tanta fuerza, que el seguro se desprendió de inmediato y me precipité hasta la salida. Quería huir hacia mi auto, conducir a casa, ovillarme en mi cama y pretender que todo había sido una pesadilla, y lo hubiera hecho de no haber sido por la chica con la que casi me tropiezo. Logré quitarme de su camino justo a tiempo. La chica estaba vistiendo con una chaqueta pequeña un tanto a la moda, pantalones ligeramente rotos y una camiseta sin mangas. Me lanzó una mirada extraña antes de ir al sanitario. Debí haberle dicho algo, quizá haberle advertido de lo que esperaba allí adentro. Pero mientras permanecía parada, agudizando mis orejas de nuevo para poder escuchar el más vago de los sonidos, el silencio cayó sobre mí. Unos momentos después, empecé a unir todas las piezas. Quienquiera que estuviera en el cubículo para discapacitados debió de haber tenido sus pies levantados desde un principio cuando yo entré. Probablemente, estaban grabando los sonidos, anticipando gritos. O peor, estaban filmándome en el cubículo. La otra chica tuvo que haber sido una actriz muy bien vestida que estaba ahí para sacarle la mierda del susto a cualquier pobre alma que deambulara en el sanitario. Pues, que se jodan. Me di la vuelta y me apresuré hacia mi auto, habiendo sacado el celular. Le informé a la policía acerca de la escoria que me había estado filmando en el cubículo. Sabía que filmar a alguien en un baño, por broma o no, era ilegal. Dijeron que lo revisarían y que podía conducir a casa sin preocupaciones. Al día siguiente, llegué al campus solo para descubrir que había sido clausurado y que estaba infestado con autos de policía y oficiales. Una chica había sido asesinada en el sanitario de mujeres la noche anterior. El tiempo estimado de muerte eran las 8 de la noche con 34 minutos. Era la chica con la que me había encontrado. Aparentemente, hubo una serie de asesinatos en la ciudad. Un hombre había sido visto en algunos de los sitios, evacuando los sanitarios de mujeres en donde las chicas eran encontradas. Esperaba en los cubículos para discapacitados hasta que las chicas se dirigían al lavabo, y entonces salía por detrás de ellas y les cortaba la garganta. Fuera lo que fuera esa cosa que vi en el sanitario, me había salvado. El reloj de bolsillo. Cuando era un niño, no había nada que comer. Yo era el mayor de 5 hermanos, así que era mi deber asegurarme de dejar que mis hermanos y hermanas comieran antes que yo. La guerra estaba avanzando lentamente desde la costa, y a medida que se estrechaba, nuestra comida se escaseaba. Los animales huían del área o eran sacrificados y consumidos debido al pánico de las demás familias en nuestra villa. Madre era una mujer sabia y precavida, así que esperamos hasta el otoño para sacrificar nuestras 2 gallinas, cuando la grama y la corteza de los árboles se había vuelto muy difícil de encontrar o incomestibles. Las demás familias sabían que teníamos gallinas, y madre se quedaba despierta toda la noche, cada noche, para cuidarlas. Cuando las gallinas no eran más que huesos, y los huesos se habían vuelto quebradizos y porosos por las muchas sopas de madre, ella nos mandó a mí y a 2 de mis hermanos a recolectar insectos y ratones de campo para la cena. Estábamos hambrientos, pero no del todo famélicos, hasta una mañana que nos levantamos ante la primera nevada y ya no quedaba nada con vida para comer. Madre comenzó a considerarlo inevitable. Quizá debía ir a la costa y venderle el reloj de bolsillo de su padre a uno de los soldados ebrios pero bien remunerados. Era la única cosa valiosa que nos quedaba y la única reliquia de la familia que madre me podía heredar. Yo no quería que se fuera. Tenía miedo de que la guerra nos alcanzara mientras ella no estaba, y era demasiado joven y demasiado débil como para proteger a mis hermanos menores. Le rogué que se quedara, pero insistió en que todo estaría bien y prometió volver antes de que la semana terminara. Tenía mucho miedo, y cuando madre estaba afuera preparando su bolsa, aplasté el reloj de bolsillo bajo mi zapato y lo coloqué de vuelta en el escritorio medio podrido. Madre lloró por días. Mis hermanos hicieron su mejor esfuerzo por reconfortarla mientras la veía pelando el cuero de sus botas para hervirlo como cena.
La noche siguiente, madre encontró una rata muerta e hirvió la enfermedad usando la nieve virgen de la noche anterior. Y el día siguiente llenó nuestras barrigas con huesos de rata y más nieve derretida. Mi hermanito pequeño, Albert, nos mantuvo a todos despiertos esa noche llorando por su hambre. Rogaba por todas las cosas que solíamos comer cuando teníamos cosechas y animales, estofado de carne, panecillos blancos, maíz suculento y cordero condimentado. Hizo que todos nuestros estómagos gruñeran y nos torturaran, y terminé pidiéndole que guardara silencio mientras madre sollozaba desde su habitación. Acaricié el cabello de Albert por horas. Él se quejó hasta que la luz tenue del amanecer se coló por nuestras cortinas andrajosas. Podía escuchar a madre en su habitación retocando el reloj. El hambre había desgastado mi miedo a los soldados desde hace mucho, y recé silenciosamente que lograra repararlo. Madre trabajó en el reloj de bolsillo durante todo el día y hasta la noche. Celia había encontrado grillos muertos en las paredes de una pastelería abandonada, y mientras los comíamos, madre emergió de su habitación. La sonrisa en su rostro fue una que casi había olvidado, pues no la había visto desde el día en que nació mi hermana. Nos dijo que había reparado el reloj de nuestro abuelo y que había oído de un campamento de soldados que estaba cerca. 3 días, nos prometió. 3 días, y regresaré con zanahorias, cordero y panes tan grandes que llenarán sus barrigas por todo un año. Aplaudimos de la alegría y corrimos por nuestro pequeño y sucio patio con un regocijo que parecía ser un lenguaje extranjero para nosotros. Madre dijo que todos debían ayudarme a buscar cosas hermosas con las cuales decorar la mesa del comedor. La mañana siguiente, nos dio a todos un pedazo de caucho de la suela de sus zapatos para que lo masticáramos, y nos mandó en nuestra misión después de habernos dado un beso de despedida y de haber prometido que regresaría antes de que recordáramos que se había ido. Nos divertimos mucho ese día recolectando herraduras y piezas de vidrio roto. Enroscamos pedazos de cordel a través de las cerraduras para colgarlas encima de la mesa y amarramos el vidrio a las puntas, esperando que destellaran bajo la luz de la lámpara. Regresamos a casa mientras el sol se ponía, felices con el trabajo de nuestro día y ansiosos por retomarlo la mañana siguiente. Aún estábamos cerca de la casa cuando lo olí por primera vez. Cebollas, caldo de pollo, cordero condimentado, e incluso caramelos. Corrí tan rápido como pude, lanzando al suelo nuestras decoraciones de mesa en mi búsqueda desesperada de comida. Irrumpí por la puerta de entrada y encontré a madre en la estufa, preparando nuestra cena con una veneración silenciosa. Le extendí mis brazos y su sonrisa me dio a entender que había tenido éxito. La abracé con más fuerza y me senté en la mesa mientras mis hermanos y hermanas llegaban por la entrada. Se sentaron en sus lugares rápidamente, con miradas hambrientas y expectantes en sus rostros mientras madre traía una bandeja humeante de cordero condimentado. Nos asintió con la cabeza y nosotros llenamos nuestras manos con la carne nutritiva sin siquiera prestarle atención a nuestros platos. Después de la cena, nos mandó a la cama con nuestras barrigas llenas, prácticamente sin haber dicho una palabra desde que la cena fue servida. Comimos nuestra ración la noche siguiente, y luego la siguiente y la siguiente. Pero a medida que nuestras reservas de alimentos comenzaron a menguar, pasaba lo mismo con la salud de madre. Cada día nuevo la desgastaba más, hasta que mis hermanos y yo quedamos peleando por sobras de carne cruda mientras madre yacía débil y marchita en su alcoba. La primera noche que volví a pasar sin comida fue la noche que el éter feliz y brumoso comenzó a alzarse y mis recuerdos de los días anteriores se tornaron confusos. Recordaba que el cordero condimentado que había comido con tanta ferocidad en realidad había estado enfermizamente dulce, y que los acompañamientos que había olido desde la distancia nunca fueron parte del festín. No podía recordar que madre hubiera comido algo en todos los días desde su regreso. En vez de ello, se quedaba sentada junto a nosotros en la mesa, en silencio, contemplando la pila de carne gris que consumíamos con tanto fervor. Atemorizado y hambriento, no pude dormir hasta las horas más oscuras de la noche. La mañana siguiente, cuando madre emergió de su habitación, le pregunté qué había sido del reloj de mi abuelo, y me dijo que se lo había vendido a un mercader adinerado que estuvo encantado de comprárselo. Luego nos mandó a pelar corteza de los arbustos del bosque. Quizá la razón por la que no comprendí lo que había pasado en ese entonces fue porque era demasiado horrible como para ser considerado, y tenía demasiada hambre. Pero madre murió hace unos días, y, en la muerte, me encomendó la verdad. De su inventario de míseras posesiones, heredé una pequeña caja que no contenía nada más que un reloj de bolsillo roto y brillante. Quizá madre quería que lo recordara todo, la única esperanza de nuestra supervivencia que yo había aplastado bajo mi talón. Su último beso amoroso antes de que nos mandara a recolectar decoraciones para el festín.
la carne gris excesivamente condimentada. Y el olor rancio que había comenzado a flotar por debajo de la puerta de su alcoba, volviéndose más punzante con cada día. Madre sacrificó más por su familia de lo que la mayoría se atrevería. Solía lamentarme con que no tendría nada con lo cual recordarla. Ninguna reliquia de la familia que pudiera legarle a mis propios hijos. Pero ahora tengo su reloj de bolsillo, algo que no le puedo dar a mis hijos. No porque el vidrio esté roto. No porque los engranajes estén desencajados. No puedo desprenderme del reloj porque es una maldición que debo soportar. Pues el metal brillante y torcido nunca perdió el olor enfermizo de esa carne dulce y grisácea. Señor Grabs. La casa del señor Grabs estaba al final de Alexander Lane. Desde afuera, no había nada extraño ni nada estaba mal con ella. Todas las casas embrujadas en películas son ruinosas o están cubiertas de telarañas. Pero la casa del señor Grabs era la típica casa de rancho suburbana repelente. La fachada era de un café pálido. Había 3 gnomos plásticos pequeños acomodados aleatoriamente en el jardín frontal. Un carillón colgaba de la canaleta. Pudo haber sido la casa de cualquiera, pero la cultura local se la dedicaba al señor Grabs. En realidad, probablemente solo era una casa de mierda que nadie quería. Pero esa no era la historia que nos contaban cuando éramos niños. Debió de ser pasada de generación a generación, porque incluso mis padres sabían la historia del señor Grabs. Él era una leyenda en nuestro pequeño pueblo. A nadie le gustaba ir cerca de esa casa. Tenía un amigo, Ronald, que vivía en la misma calle. Y si golpeábamos la pelota demasiado cerca de la casa abandonada, solo la dejábamos ir. Ahora era de él. La casa estaba contaminada de frisbees, bolas de béisbol y otros recuerdos de la infancia. Esta es la historia del señor Grabs. Básicamente, hace 100 años, un montón de pedófilos se mudaron a la ciudad. Todos vivían en Alexander Lane. A los ciudadanos no les gustó esto, y quemaron todas sus casas, con ellos dentro, por supuesto. Pero algo no se quemó. La casa que pertenecía al señor Grabs. Él era el peor del montón. No solo secuestraba niños, sino que los asesinaba en todo tipo de formas repugnantes. La leyenda cuenta que el señor Grabs aún vivía ahí, acechando a la propiedad, y agarrando a cualquier niño que se aventurara demasiado cerca. Obviamente, esta era una historia estúpida. No solo no tenía sentido, esa casa no fue construida hace 100 años, sino que nunca ocurrió ninguna migración masiva de pedófilos en esta ciudad. Pero era una buena manera para que nos pudiéramos asustar entre nosotros cuando éramos niños. Una vez, hicimos que Ronald abriera la puerta de su casa y entrara. Salió de inmediato chillando por el miedo y todos huimos. Crecí y dentro de poco tuve una familia propia. 3 niños, 2 chicos, Aiden y Preston, y una chica, Malia. Había escuchado a los demás niños murmurando acerca del señor Grabs para tratar de asustar a Malia. Aparentemente, en las nuevas historias, señor Grabs era un espíritu vengativo que tenía que asesinar a niños pequeños para mantenerse con vida. Reprendía a los chicos por sus mentiras. Pero Malia no temía. Siempre había sido una chica valiente. Malia tenía 7 años cuando se unió a las niñas exploradoras. Amaba estar afuera y construir cosas con las demás chicas. Yo era su tutor, a pesar de que soy un hombre. Llevé a las chicas a viajes de campamento y les enseñé a construir casas de aves. De hecho, fue bastante divertido. Aiden y Preston estaban más interesados en videojuegos que en explorar, así que era con Malia con quien pasaba la mayor parte de mi tiempo. Pero las chicas exploradoras no eran solo diversión y juegos. También se trataba de galletas. No estaba muy ansioso por esto. Sabía que me tendría que convertir en un vendedor de galletas para mis compañeros de trabajo y familiares, pero acepté la inevitabilidad de la situación. Además, le enseñaría a Amalia acerca de negocios y contaduría, lo que supongo que son buenas habilidades que puedes tener. Era nuestro primer día de venta de galletas. Nos levantamos súper temprano, su decisión, para que pudiéramos recorrer el vecindario antes de que las otras chicas lo hicieran. Sabía que íbamos a tener algunos vecinos gruñones, pero ver a Amalia vestida con su pequeño ceñidor hacía que todo estuviera bien. Es decir, ¿quién puede estar molesto con una niña de 7 años emocionada? Partimos de la casa a las 6 de la mañana. Traté de convencerla de que dejáramos dormir a los vecinos un poco más, pero estaba determinada. Ella era tan linda. Un pequeño tractor intenso con grandes trenzas espesas. Me había dicho firmemente que debía quedarme en la acera. Ella tocaba las puertas y registraba las órdenes.
Yo era su repuesto, básicamente. Eso estaba bien por mi parte. Primero fuimos alrededor de nuestra calle. La mayoría de las personas no contestaron. Yo le pude haber dicho eso. Los pocos que sí lo hicieron, estaban o bastante animados y despiertos, o extremadamente molestos, pero lo escondían bien. Conseguimos unas cuantas órdenes. Dentro de poco, nos ramificamos a calles vecinas. Malia lo estaba pasando muy bien. Cada vez que conseguía una orden, hacía un pequeño baile que casi me rompía el corazón. Eran alrededor de las 9 de la mañana cuando llegamos a Alexander Lane. Yo ya estaba muy por encima de la edad en la que creía en el señor Grabs, pero mis pies cansados me estaban diciendo que me fuera a casa. Malia, regresémonos, le supliqué. No, papi. Necesito una orden más para llegar a las 100. Me dio un beso en la mejilla y me inyectó un poco más de energía. Tocamos muchas puertas, pero no conseguimos ninguna respuesta. Malia caminó a la vieja casa de Ronald, y pude ver a este asomándose por las cortinas de la ventana, pero luego desapareció. Recorrimos todo el camino hasta una calle cerrada. La única casa que quedaba era la del señor Grabs. Malia dio un paso hacia el frente con confianza. La agarré del brazo por instinto. Ella me miró con una sonrisa. ¿No crees en el señor Grabs, o sí, papi? Se rió de mí. Le sonreí gentilmente. No. Es solo que ahí no vive nadie. ¿Cómo lo sabes? Me hizo su mejor imitación de profesora. Supongo que no lo sé. Me acerqué para hacerle cosquillas, pero ella lo esquivó bailando. Malia caminó hacia el jardín. Nunca había visto a nadie acercarse tanto a la casa, aparte de aquella vez cuando era niño. Mi infancia retó por mi cuello. Aunque lógicamente sabía que no había nadie ahí, aún así se sentía incorrecto verla caminar hacia ese pórtico. Subió a saltos por los escalones y tocó en la puerta sonoramente. Se dio la vuelta para mostrarme una sonrisa. La puerta se abrió. Un brazo largo y delgado emergió, sujetó el hombro de Malia y la jaló hacia dentro de la casa. Luego la puerta se cerró de golpe. Grité algo y corrí hacia la casa. Al diablo con mis miedos, alguien había agarrado a mi hija. Irrumpí por la puerta y llamé a Malia a gritos. Solo había silencio. No había nadie ahí. Pisoteé alrededor de la casa amenazadoramente. Acababa de ver a esa persona agarrarla, así que aún tenían que estar dentro de la casa. Pero revisé todo el lugar. Estaba desolado. No había ningún mueble, ni nada, ni siquiera algo de polvo. Solo era el cascarón vacío de una casa. Me detuve en lo que debió de haber sido la sala de estar. Frenéticamente, llamé a la policía. 911, ¿cuál es su? Alguien se llevó a mi hija. Señor, ¿en dónde está? Estoy en la casa del señor Gra. Estoy en Alexander Lane. La casa hasta el final. Señor, si esto es una broma, le tengo que decir que no es una puta broma. Envíen a alguien aquí, ya. Ella está en peligro. Escuché las sirenas en la distancia. Nuestro pueblo no es grande. La policía estaba ahí en minutos. Traté de llamar a mi esposo, Mark, pero debió de haber apagado su teléfono. Me quedé sentado en los escalones de la entrada con incredulidad total. Algo se había llevado a Malia, y no tenía idea de quién, o qué había sido. La policía tomó mi declaración. Expliqué todo lo que había pasado. Me preguntaron si había estado bebiendo, lo cual obviamente no había estado haciendo. Me preguntaron si Malia quizá había escapado. Les grité que había visto que alguien se la había llevado. Me trataron como si estuviera loco. Quizá era así como sonaba. Pero aún podía ver ese brazo enfermizamente delgado acercándose hacia mi bebé. Mientras estaba siendo interrogado, mi teléfono timbró. Era Mark. Respondí de inmediato, con lágrimas. Su tono sonaba preocupado. Oye, cariño, cálmate. Dime lo que pasó. Es Malia. ¿Qué con ella? Mark siempre era bastante ecuánime. Sus palabras eran muy amables. Alguien se la llevó, Mark. Alguien la agarró y ahora se ha ido. Estaba sollozándole al teléfono. Me odiaba por haberla perdido. Sabía que Mark me odiaría también, pero solo hizo una pausa por un momento. Landon. Malia está en casa conmigo. Me atraganté. ¿Qué? Malia está en casa conmigo. Llegó aquí hace unos minutos. Me dijo que ustedes dos se separaron o algo. Dice que te ha estado buscando por horas. Dejé caer el teléfono. Los policías me miraron como si le hubiera acabado de disparar a alguien. Tragué. Esto no podía ser verdad. Había pasado las últimas 3 horas con Malia. Busqué alrededor el portapapeles con las órdenes, pero me di cuenta de que Malia lo tenía cuando la agarraron. Me quedé de pie, indefenso. Mark estaba gritando desde el otro lado de la línea, tratando de comprender qué era lo que estaba pasando.
El policía me condujo a casa. No pronuncié palabra. Él fue quien levantó el teléfono para hablar con Mark. Trató de interrogarme un poco más, pero no dije nada. Viajamos a la casa en silencio. Me bajé del auto, y Mark estaba llorando en el pórtico. Malia se asomaba por detrás de él. Excepto que esa no era Malia. Me congelé. Mark se apresuró hacia mí con los brazos extendidos. Pero yo estaba observando a la cosa que pretendía ser mi hija. Inclinó su cabeza en mi dirección y luego levantó un solo dedo a la altura de sus labios. Silencio, me gesticuló. Mark me levantó con un abrazo. Pero yo estaba en otra parte, observando a la cosa que pretendía ser Malia mientras se mordía su dedo, y la sangre burbujeaba alrededor de sus dientes. Luego se dio la vuelta y entró a la casa. Mark me agitó. ¿Qué está sucediendo? Su rostro estaba lleno de amor y miedo. No lo sé, repliqué, abatido. Mark me llevó a la ducha y luego me recostó en la cama. Habíamos acordado que tuve algún tipo de crisis mental. Solo me quedé observando a la pared. Nada tenía sentido, pero sabía con seguridad que mi hija no era la cosa que se estaba riendo afuera de mi puerta. Me quedé en cama por 5 días. Mark trató de tentarme con mis comidas favoritas. Hizo todo lo que pudo para hacerme sentir seguro y apoyado. Pero nada funcionó. Solo me quedaba viendo hacia enfrente. Nada se sentía real. Una vez, me ofreció traer a los niños para que me alegraran. Le grité y le tiré una almohada. No podía soportar ver a esa burla vistiendo con la semejanza de Malia. Pobre Mark. Sufrió a través de todo esto con tanta confusión como yo. En el 5.º día, tuve una visitante. Mark tocó mi puerta suavemente. Entró, preocupado. Landon, sé que necesitas espacio en este momento. Pero hay alguien que quiere verte. Dice que tiene unas palabras de consuelo para ti. Una mujer caminó hacia mi habitación. Parpadeé al reconocerla. Era la mamá de Ronald. No la había visto en tantos años, pero recordaba su rostro. Me sonrió con tristeza. ¿Te importa si me siento contigo? Lo consideré por un segundo. No era particularmente apegado a esta mujer. Solo la conocía como la mamá de mi amigo de la infancia. Rígidamente, asentí para que se sentara. Los ojos de Mark se dispararon hacia nosotros dos. ¿Me debería quedar? No, dije bruscamente. La mujer se sentó al borde de la cama. Mark se veía un tanto herido por todo el asunto. Cerró la puerta sin hacer ruido. La mamá de Ronald dejó de sonreír el minuto que la puerta se cerró. Me miró a los ojos fijamente. Su voz era como un lecho de clavos. Dime lo que pasó. Tosí. A pesar de que mi garganta se sentía como arena, sabía que necesitaba responderle. Malia tocó la puerta de esa casa, y alguien la jaló hacia adentro. No sentí lágrimas esta vez, solo ira al rojo vivo. La mujer asintió. ¿Y cómo explicas el que tu hija esté en casa ahora mismo? Mi rostro se sintió como si estuviera hecho de piedra. Esa no es mi hija. La mamá de Ronald acortó la distancia. Su cabeza estaba tan cerca de la mía, que podía oler la menta de su pasta de dientes. Cuando me habló, su voz irradiaba odio. Lo mismo le pasó a mi Ronnie después de que ustedes jugaran ese estúpido juego de mierda. Aquella cosa que volvió a casa, no era él. Se enderezó. Ronald. Aprendes a vivir con ello. Aprendes a aceptar que tu hijo no volverá nunca. Se puso de pie, apática. Todos te etiquetarán como loco si dices algo. Perderás a tus otros hijos. A tu esposo. Solo quédate callado y aparenta. Me levanté de la cama desesperadamente. Pero Malia debe estar ahí afuera, en alguna parte. Ahora está con él. La mujer buscó en su bolsillo y produjo una nota. Esto llegó el día del cumpleaños número 18 de Ronnie. Sujetó el papel firmemente y luego lo dejó caer en el suelo. Sin decir otra palabra, se fue. Lo observé. Mi cuerpo se sentía como si estuviese a punto de darse por vencido. Me arrodillé y alisé el papel. Decía, espero que disfrutes el reemplazo. He estado disfrutando de tu hijo inmensamente. Qué mal que crezcan tan rápido. Señor Graves. Mr. Whitemouth. Durante mi infancia, mi familia era como una gota de agua en un río vasto, nunca permaneciendo en una misma locación por mucho. Nos asentamos en Rhode Island cuando tenía 8, y ahí nos quedamos hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis recuerdos están arraigados a Rhode Island, pero hay fragmentos en el ático de mi cerebro que pertenecen a los varios hogares en los que vivimos cuando era mucho menor.
La mayoría de estos recuerdos son vagos y sin sentido: perseguir a otro niño en el patio de una casa de Carolina del Norte, tratar de construir una balsa para flotar en el lago detrás del apartamento que rentamos en Pensilvania, y la tendencia continúa. Pero hay un repertorio de memorias cristalinas, como si las hubiese experimentado hace solo una temporada. Con frecuencia, me preguntaba si estos recuerdos eran simplemente sueños lúcidos causados por la enfermedad prolongada que contraje en primavera. Sin embargo, en lo profundo de mi corazón, sé que son reales. Vivíamos en una casa afuera de la metrópolis desbordante de New Pine Yard, Maine. Era una estructura grande, en especial para una familia de 3. Hubieron varias habitaciones que nunca me molesté en revisar durante los 5 meses que residimos ahí. En varios sentidos, era una pérdida de espacio, pero era la única casa en el mercado en aquel momento, al menos una que quedara a la hora de viaje de donde mi papá trabajaba. Transcurrido mi 5º cumpleaños, al que solo atendieron mis padres, caí en cama enfermo por fiebre. El doctor dijo que era mononucleosis, lo que significaba que no podía sobreesforzarme y que la fiebre se quedaría conmigo por 3 semanas más. La necesidad de estar encamado no pudo ser más inconveniente, puesto que estábamos en el proceso de empacar nuestras cosas para mudarnos a Pensilvania y la mayoría de mis posesiones ya habían sido confinadas a cajas, dejando mi habitación desértica. Mi mamá me traía ginger ale y libros varias veces al día. El aburrimiento siempre acechaba desde el otro lado de la esquina, queriendo asomar su desagradable rostro y martillar sobre mi miseria. No recuerdo precisamente cómo conocí a Mr. Whitemouth, señor Bocón. Creo que fue alrededor de la semana en la que me dieron el diagnóstico. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue preguntarle si tenía nombre. Me dijo que lo llamara Mr. Whitemouth, porque su boca era larga. De hecho, todo en él era grande en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus orejas curvadas, pero su boca era, por mucho, lo más largo. «Te ves como un Furby», le dije en tanto él se sumergía en uno de mis libros. Mr. Whitemouth se detuvo y me lanzó una mirada de confusión. «¿Furby? ¿Qué es un Furby?», preguntó. Me encogí de hombros. «Ya sabes, el juguete. El robot pequeño de orejas grandes. Lo puedes acariciar y alimentarlo, casi como si fuera una mascota». Ah, Mr. Whitemouth retomó su actividad, para luego decir: «No necesitas uno de esos. No son iguales a tener un amigo de verdad». Recuerdo que Mr. Whitemouth desaparecía cada vez que mi mamá se pasaba para ver qué tal seguía. «Me escondo debajo de tu cama», me aclaró después. «No quiero que tus padres me vean, porque temo que no nos permitirán seguir jugando». No hicimos mucho durante los primeros días. Mr. Whitemouth solo hojeaba mis libros, fascinado por las historias y las imágenes que contenían. A la 3ª o 4ª mañana luego de haberlo conocido, me saludó con una gran sonrisa en su rostro. «Tengo un juego nuevo al que podemos jugar. Tenemos que esperar hasta que tu mamá te venga a revisar, porque ella no nos debe ver jugar. Es un juego secreto». Después de que mi mamá me trajera más libros y soda a la hora usual, Mr. Whitemouth se deslizó de debajo de mi cama y me tomó de la mano. «Tenemos que ir a la habitación al final de este pasillo». Me opuse al comienzo, dado que mis padres me habían prohibido abandonar la cama sin su permiso. Pero Mr. Whitemouth persistió hasta que desistí. El cuarto en cuestión no tenía ningún mueble o papel tapiz. Su única característica distintiva era una ventana en el lado opuesto a la entrada. Mr. Whitemouth corrió por la habitación y abrió la ventana con animosidad. Luego me alentó a ver hacia el terreno debajo. Estábamos en el 2º piso de la casa, pero ahora nos ubicábamos en una colina, y desde ese ángulo la caída era mucho más precipitada debido a la inclinación. «Me gusta fantasear aquí», explicó Mr. Whitemouth. «Pretender que hay un trampolín grande y acolchonado bajo la ventana, y saltar. Si fantaseas con esmero, rebotas hasta acá como una pluma. Quiero que lo intentes». Yo era un niño de 5 años con fiebre, así que solo una pizca de escepticismo atravesó mis pensamientos en tanto miraba hacia abajo y consideraba la posibilidad. «Es una gran caída», le dije. «Pero eso es parte de la diversión. No sería entretenido si solo fuera una caída corta. Si fuera así, mejor saltas en un trampolín real». Jugué con la idea, imaginándome mientras buceaba entre la delicadeza del aire, solo para rebotar de vuelta hacia la ventana en algo que era invisible para el ojo humano. Pero el realismo prevaleció. «Quizá en alguna otra ocasión», concluí. «No sé si tengo suficiente imaginación. Me podría lastimar». Apenas por un instante, el rostro de Mr. Whitemouth se contorsionó en un semblante de desaprobación. Y el enojo dio lugar a la decepción. «Si tú lo dices», me contestó. Pasó el resto del día bajo la cama, tan callado como un ratón. La mañana siguiente, Mr. Whitemouth llegó sosteniendo una caja.
Quiero enseñarte a hacer malabares, me dijo. Aquí hay unas cosas que podemos usar para practicar antes de que comience con las lecciones. Miré en la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis padres me van a matar. Le grité, aterrorizado con que hubiera traído cuchillos a mi habitación, objetos que mis padres nunca me permitirían tocar. Me van a nalguear y castigar por un año. Mr. Whitemouth frunció el ceño. Es divertido hacer malabares con estos. Quiero que tú intentes. Empujé la caja lejos de mí. No puedo. Me meterá en problemas. Los cuchillos no se tiran al aire. El ceño de Mr. Whitemouth se acentuó. Agarró la caja y se deslizó bajo mi cama, permaneciendo ahí por el resto del día. Me comencé a preguntar qué tan a menudo estaba debajo de mí. Tuve problemas para dormir luego de esto. Mr. Whitemouth me despertaba por las noches con frecuencia, diciéndome que había puesto un trampolín real en la caída de la ventana, uno grande, uno que no podría ver por la noche. Siempre lo ignoré y traté de volver a dormir, pero Mr. Whitemouth insistía. Más de una vez se quedó despierto a mi lado hasta temprano por la mañana alentándome a saltar. Ya no era divertido jugar con él. Mi mamá vino una mañana y me dijo que tenía su permiso para caminar afuera. Pensó que el aire fresco me caería bien, especialmente luego de estar confinado a mi habitación por tanto tiempo. Eufórico, me puse mis tenis y troté hacia el porche, añorando la sensación del sol en mi rostro. Mr. Whitemouth me estaba esperando. Tengo algo que quiero que veas, me dijo. Debí de haberle respondido con una mirada reticente, porque luego acotó. Es seguro, te lo prometo. Lo acompañé por el inicio de un sendero que se extendía desde el bosque tras la casa. Este es un camino importante, me explicó. He tenido muchos amigos de tu edad. Cuando están listos, los llevo por este sendero hacia un lugar especial. Tú no estás listo aún, pero un día espero poder llevarte. Regresé a casa preguntándome qué clase de lugar yacía más allá del camino. 2 semanas después de que conocí a Mr. Whitemouth, la última carga de nuestras cosas había sido empacada en un camión de mudanza. Yo iría en la cabina del camión, sentado junto a mi padre, durante el largo viaje hacia Pensilvania. Consideré decirle a Mr. Whitemouth que me marcharía, pero incluso a los 5 años de edad comenzaba a sospechar que las intenciones de la criatura no tenían en mente mi bienestar, a pesar de que él estipulara lo contrario. Por esta razón, decidí mantener mi partida en secreto. Mi papá y yo estábamos en el camión a las 4 de la madrugada. Él esperaba llegar a Pensilvania por la tarde del día siguiente con la ayuda de suministros infinitos de café y bebidas energéticas. Parecía más un hombre que estaba por correr en un maratón que uno que estaba a punto de pasar 2 días sentado. ¿Suficientemente temprano para ti?, me preguntó. Yo asentí y coloqué mi cabeza contra la ventana, esperando dormir antes de que el sol saliera. Abrí mis ojos en tanto nos colocábamos en la carretera. Vi la silueta de Mr. Whitemouth en la ventana de mi cuarto, parado y sin moverse hasta que el camión avanzó por la carretera principal. Entonces se despidió lastimeramente con una mano. No le devolví el gesto. Regresé a New Vineyard luego de varios años. La parcela de tierra sobre la que se alzaba nuestro hogar ahora estaba vacía, excepto por los cimientos, dado que la casa sucumbió a un incendio años después de que nos mudamos. Por curiosidad, seguí el camino que Mr. Whitemouth me enseñó en el bosque. Una parte de mí esperaba que me sobresaltara desde atrás y me sacara la mierda del susto, pero sentí que Mr. Whitemouth se había ido, como si estuviera atado de alguna forma a la casa que ya no existía. El camino terminó en un cementerio de New Vineyard. Noté que muchas de las lápidas pertenecían a niños.